Mientras Alejandro Moreno Cárdenas compraba obras de Gus Clint y construía una mansión de 128 millones de pesos, en el Hospital General de Campeche los pacientes de cáncer morían esperando quimioterapias que nunca llegaron. Mientras acumulaba 47 propiedades en zonas de lujo, las escuelas públicas del estado se caían a pedazos y los maestros pasaban meses sin cobrar. Mientras instalaba un helipuerto privado en su residencia, miles de familias campechanas no tenían acceso a agua potable ni carreteras pavimentadas. Esta no es solo la historia de un político corrupto que robó 82 millones de pesos. Es la historia de las víctimas reales de ese robo, de las personas que pagaron con su salud, su educación y su futuro el lujo de Alito. Porque en México, cuando un gobernante roba, no solo roba dinero, roba vidas. María del Carmen López tenía 54 años cuando le diagnosticaron cáncer de mama en 2017. Era maestra de primaria en una comunidad rural de Campeche. Había trabajado toda su vida, pagado sus impuestos, confiado en que el sistema de salud pública estaría ahí cuando lo necesitara. Pero cuando llegó su momento, el sistema no estaba. En el Hospital General de Campeche, el oncólogo le explicó su situación con una mezcla de profesionalismo y desesperación. El cáncer era agresivo, necesitaba quimioterapia urgente. El protocolo indicaba 6 ciclos de tratamiento en un periodo de 4 meses, pero había un problema. El hospital no tenía los medicamentos. Vuelva la próxima semana, le dijeron. María regresó. Los medicamentos seguían sin llegar. Vuelva en 15 días. Volvió. Pasaron 2 meses. El cáncer avanzaba. Le recomendaron que comprara los medicamentos por su cuenta. El costo, 85,000 pesos por ciclo. Más de 500,000 pesos en total. María ganaba 12,000 pesos como maestra. No tenía ahorros, no tenía manera de pagar. Intentó conseguir ayuda. Tocó puertas en el gobierno estatal, le dijeron que había una lista de espera para apoyo a pacientes oncológicos, que tuviera paciencia. María no tenía tiempo para paciencia, el cáncer no espera. Para cuando finalmente recibió el primer ciclo de quimioterapia, habían pasado 4 meses desde el diagnóstico. El cáncer ya se había extendido. María del Carmen López murió en marzo de 2018, tenía 55 años, dejó 2 hijos adolescentes y un esposo que tuvo que vender su casa para pagar los gastos funerarios. Y cuando murió, Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del estado, estaba inaugurando obras de infraestructura y dando discursos sobre el desarrollo de Campeche. La historia de María no es única. Según datos de la Secretaría de Salud Estatal, obtenidos por periodistas a través de solicitudes de transparencia durante el gobierno de Alito 2015-2019, el desabasto de medicamentos oncológicos en los hospitales públicos de Campeche alcanzó niveles críticos. En 2016, el desabasto fue del 43%. En 2017 subió al 61%. En 2018 llegó al 78%. Casi 8 de cada 10 medicamentos para cáncer que deberían haber estado disponibles no lo estaban. Y no solo era cáncer, medicamentos para diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas, tratamientos pediátricos, todo escaseaba. Los médicos reportaban constantemente la falta de insumos, escribían oficios al gobierno estatal, pedían presupuesto, pero el dinero no llegaba o llegaba en cantidades insuficientes. ¿Por qué? Porque ese dinero estaba siendo usado para otras cosas, para comprar propiedades, para pagar por construcciones lujosas, para adquirir obras de arte, para enriquecer a un gobernador y su círculo cercano. Según un análisis realizado por organizaciones civiles, si los 82 millones de pesos que Alito acumuló ilegalmente hubieran sido destinados al sistema de salud de Campeche, se habrían podido comprar medicamentos oncológicos para 860 pacientes durante un año completo, equipar 41 centros de salud rurales con equipamiento básico, contratar 410 enfermeras durante 2 años, realizar 16,
400 estudios de diagnóstico, mastografías, tomografía y resonancias. Pero ese dinero no se destinó a salvar vidas. Se destinó a comprar una colección de arte que incluía obras de Gustav Klimt. Mientras María del Carmen López moría esperando que la ayuda llegara, Alito decoraba su mansión con pinturas millonarias. La escuela primaria Benito Juárez está ubicada en una comunidad rural a 45 kilómetros de la ciudad de Campeche. Es una escuela pequeña con 6 aulas para 6 grados. Atiende a 180 niños de familias campesinas y pescadoras, familias pobres que ven en la educación la única oportunidad de sus hijos para salir adelante. En septiembre de 2016 comenzó la temporada de lluvias y con las lluvias comenzó el desastre. El techo del aula de 4º grado tenía goteras grandes. Cuando llovía fuerte, el agua caía sobre los pupitres, sobre los cuadernos de los niños, sobre el pizarrón. Los maestros intentaban dar clases colocando cubetas para recoger el agua, pero era imposible. El ruido, la humedad, el frío, los niños no podían concentrarse. El director de la escuela, el profesor Joaquín Canul, escribió un oficio al gobierno estatal solicitando recursos para reparar el techo. No era una obra cara, unos 150,000 pesos, nada para el presupuesto de un gobierno estatal. Pero la respuesta fue que no había recursos disponibles, que esperara al siguiente ciclo presupuestal. Las lluvias continuaron. El techo empeoró. En octubre de 2017, durante una tormenta tropical, parte del techo colapsó. Por fortuna fue un sábado, no había niños en la escuela, pero el aula quedó destruida. Los 35 niños de 4º grado tuvieron que ser reubicados. Algunos se fueron a otras aulas ya sobresaturadas. Otros dejaron de asistir porque sus padres no tenían manera de llevarlos a otra escuela. El profesor Joaquín no se rindió. Organizó a los padres de familia, hicieron rifas, vendieron comida, pidieron apoyo a la comunidad. En 6 meses juntaron 80,000 pesos. Con ese dinero contrataron a un albañil local y reconstruyeron el aula. No era una obra perfecta, pero al menos los niños podían volver a tener clases bajo techo. Y mientras esto pasaba, mientras niños de una comunidad pobre se quedaban sin escuela, porque el gobierno no tenía 150,000 pesos para un techo, Alejandro Moreno Cárdenas compraba propiedades en Lomas del Castillo, construía una mansión de 128 millones de pesos, instalaba un helipuerto privado. La escuela Benito Juárez no estaba aislada. Según datos de la Secretaría de Educación de Campeche, durante el gobierno de Alito, el 64% de las escuelas públicas del estado presentaban infraestructura deficiente, techos con goteras, baños sin funcionar, aulas sin ventanas, patios sin pavimentar, bardas colapsadas. Y el problema no era solo infraestructura, también era personal docente. En 2018, más de 300 maestros de educación básica en Campeche pasaron 4 meses sin recibir su salario. El gobierno estatal argumentaba problemas administrativos, fallas en el sistema de nómina, pero la realidad era que no había dinero, o más bien no había voluntad de priorizar el pago a los maestros. Imagina ser maestro y tener que seguir dando clases sin cobrar, seguir comprando materiales de tu propio bolsillo, seguir gastando en transporte para llegar a escuelas rurales y todo sin recibir un peso. Muchos maestros tuvieron que pedir prestado, otros empeñaron sus cosas, algunos dejaron la profesión. Y mientras esto pasaba, el gobernador inauguraba obras de infraestructura carretera que curiosamente aumentaban el valor de terrenos que él mismo había comprado años antes. Obras que beneficiaban sus propiedades personales, obras que se hacían mientras las escuelas se caían a pedazos. Si los 82 millones de pesos que Alito robó hubieran sido destinados a educación, se habrían podido reparar completamente 164 escuelas rurales, pagar el salario anual de 640 maestros de educación básica, proporcionar útiles escolares gratuitos a 80 y 2,000 niños durante un año, construir 41 nuevas escuelas primarias completas.
Pero ese dinero no se usó para educar niños, se usó para comprar propiedades, para acumular riqueza, para construir un imperio personal, mientras el futuro de miles de niños campechanos se desmoronaba junto con los techos de sus escuelas. Roberto Pérez Martín es un campesino de 62 años. Toda su vida trabajó la tierra. En 2008 heredó de su padre un terreno de 4,000 m cuadrado, en una zona que entonces era considerada rural en las afueras de la ciudad de Campeche. Era un terreno que su familia ha tenido durante 2 generaciones, no era gran cosa, era su patrimonio, su seguridad para la vejez. En 2011, un hombre se acercó a Roberto, se presentó como representante de una empresa inmobiliaria, le dijo que estaban interesados en comprar su terreno, le ofrecieron 800,000 pesos. Roberto no quería vender ese terreno, era su herencia, su futuro, pero el hombre insistió. Le dijo que la zona iba a ser desarrollada, que iban a construir una carretera nueva, que su terreno quedaría en medio. Le dijo que si no vendía ahora, después podrían expropiar el terreno y no recibiría nada. Roberto no sabía mucho de leyes, no entendía de desarrollos urbanos, pero tenía miedo de perder todo. Así que aceptó, firmó la venta, recibió 800,000 pesos y se fue a vivir con su hija a otra parte de la ciudad. 3 años después, en 2014, el gobierno de Campeche anunció la construcción de una nueva avenida que conectaría el centro de la ciudad con la zona donde estaba el terreno de Roberto. La zona fue declarada de desarrollo prioritario, los valores de los terrenos se dispararon. El terreno que Roberto vendió por 800,000 pesos ahora valía más de 5,000,000 y el comprador no era una empresa inmobiliaria común, era una compañía vinculada a personas cercanas a Alejandro Moreno Cárdenas. El terreno de Roberto terminó siendo parte del desarrollo de Lomas del Castillo, la zona exclusiva donde Alito tiene su mansión y donde acumuló 26 propiedades. Roberto no sabía nada de esto hasta que años después periodistas comenzaron a investigar las propiedades de Alito. Cuando se enteró, sintió una mezcla de rabia e impotencia. Me robaron, dice. Me hicieron vender barato diciéndome mentiras y ese terreno que era de mi familia ahora es parte de las propiedades de un político corrupto. La historia de Roberto se repite una y otra vez en los documentos de la investigación de la Fiscalía de Campeche. Decenas de familias que vendieron terrenos a precios muy por debajo del valor de mercado. Familias que fueron presionadas, engañadas, manipuladas. Familias que perdieron su patrimonio para que Alito y su círculo cercano pudieran construir su imperio inmobiliario. Según los peritajes, en promedio, las 47 propiedades que Alito adquirió fueron compradas al 30% de su valor real. Es decir, si un terreno valía 3,000,000 pesos, se pagó 900,000. La diferencia se la quedó Alito, y las familias que vendieron nunca supieron que habían sido estafadas. Algunas de esas familias intentaron recuperar sus terrenos, presentaron demandas alegando fraude, vicio en el consentimiento, simulación de operaciones, pero enfrentarse legalmente a un gobernador es casi imposible. Los abogados son caros, los procesos son largos y al final la mayoría desistió. Hoy Roberto vive en una casa rentada. Ya no tiene su terreno, ya no tiene patrimonio. Trabaja como velador nocturno para sobrevivir. Y cada vez que pasa cerca de Lomas del Castillo, donde están las mansiones y las propiedades de lujo, piensa en el terreno que su abuelo trabajó, que su padre heredó y que él perdió. Culpa de un sistema corrupto que protege a los poderosos y desprecia a los pobres. En la colonia Emiliano Zapata, en las afueras de Campeche, 450 familias viven sin drenaje. Hacen sus necesidades en letrinas. Cuando llueve, las calles se inundan con aguas negras. Los niños juegan en medio de esa contaminación. Las enfermedades gastrointestinales son constantes. Durante el gobierno de Alito, los vecinos de la colonia organizaron una comisión, juntaron firmas, fueron a las oficinas del gobierno estatal, pidieron que se instalara
el drenaje, un estudio técnico determinó que la obra costaría 12 millones de pesos. Era una inversión necesaria, una cuestión de salud pública, pero la respuesta del gobierno fue siempre la misma: no hay presupuesto, estamos priorizando otras obras, el próximo año lo vamos a considerar. Pasaron los 4 años del gobierno de Alito, el drenaje nunca llegó, y en 2025, 7 años después, las familias de la colonia Emiliano Zapata siguen viviendo sin drenaje, siguen usando letrinas, siguen enfermándose. 12 millones de pesos. Eso es menos del 10% del valor de la mansión de Alito. Es menos que el valor de su colección de arte. Es una fracción de lo que gastó en acumular propiedades. Pero esos 12 millones nunca se destinaron a la colonia Emiliano Zapata, porque instalar drenaje en una comunidad pobre no le daba votos al gobernador, no le generaba negocios, no aumentaba el valor de sus propiedades personales. La colonia Emiliano Zapata no es la única. En todo Campeche hay decenas de comunidades sin servicios básicos, sin agua potable, sin electricidad, sin caminos pavimentados, sin alumbrado público. Comunidades que durante el gobierno de Alito pidieron ayuda una y otra vez y que una y otra vez fueron ignoradas. Según datos del Coneval, durante el sexenio de Alito, el porcentaje de población en Campeche con carencia por servicios básicos en la vivienda aumentó del 18% al 23%, es decir, más gente se quedó sin servicios. En lugar de avanzar, el Estado retrocedió. Y mientras esto pasaba, mientras miles de familias vivían en condiciones de pobreza extrema, el gobernador construía un helipuerto privado en su residencia, porque aparentemente para Alito era más importante poder aterrizar helicópteros en su casa que llevar agua potable a las comunidades rurales. Cuando hablamos de corrupción, a menudo lo hacemos en términos abstractos: millones de pesos, cuentas bancarias, pero detrás de cada peso robado hay una vida afectada. Hay un niño que no pudo ir a la escuela, hay un enfermo que perdió la batalla sin tratamiento, hay una familia que perdió su patrimonio. María del Carmen López murió porque el hospital no tenía los medicamentos que necesitaba. Murió porque el dinero que debía estar destinado a salvar vidas estaba siendo usado para comprar obras de arte. Los niños de la escuela Benito Juárez tuvieron que estudiar bajo un techo que se caía porque el dinero que debía repararlo estaba siendo usado para construir mansiones. Roberto Pérez perdió el terreno de su familia porque un sistema corrupto permitió que lo engañaran y lo despojaran para enriquecer a un político. Las 450 familias de la colonia Emiliano Zapata siguen viviendo sin drenaje porque el dinero que debía darles servicios básicos fue desviado a cuentas personales. Estas no son estadísticas, son personas, vidas reales. Son víctimas que tienen nombre, apellido, historia, y su sufrimiento no es accidental, no es producto de la mala suerte o de la escasez de recursos. Es producto de decisiones conscientes de un gobernante que eligió enriquecerse en lugar de servir. Porque Campeche no es un estado pobre, tiene ingresos petroleros, tiene presupuesto federal, tiene recursos, pero esos recursos fueron mal utilizados, fueron robados, fueron desviados para beneficiar a unos pocos mientras mayorías sufrían. Y lo más doloroso es que las víctimas nunca van a recuperar lo que perdieron. María no va a volver a la vida. Los niños que dejaron la escuela porque los techos se cayeron ya crecieron sin educación. Roberto nunca va a recuperar el terreno de su familia. Las familias sin drenaje siguen enfermándose. La justicia, si algún día llega, será tarde, porque aunque Alito algún día sea procesado, aunque sus propiedades sean confiscadas, aunque pase años en la cárcel, eso no va a devolver la salud a los enfermos que murieron, no va a reparar los años de educación perdidos, no va a restaurar el patrimonio de las familias despojadas, y esa es la verdadera tragedia de la corrupción, que sus consecuencias son irreversibles, que cada peso robado es una vida afectada para siempre, que cada decisión corrupta tiene un costo humano que nadie puede pagar. Hoy
mientras Alito sigue protegido por el fuero constitucional, mientras sus cómplices permanecen libres, mientras sus propiedades siguen a su nombre, las víctimas de Campeche siguen sufriendo, siguen esperando justicia, siguen preguntándose por qué en México los que roban pueden vivir en mansiones, mientras los que trabajan pierden la batalla en hospitales sin medicinas. Esta es la historia que no se cuenta cuando se habla de corrupción. La historia de María, de Roberto, de los niños de la escuela Benito Juárez, de las familias sin drenaje, la historia de un pueblo que pagó con su futuro el lujo de un gobernante corrupto, y la historia de una deuda que nunca será saldada sin importar cuántos años pase Alito en prisión, porque algunas cosas, una vez perdidas, no se pueden recuperar, y esa es la lección más cruel de la corrupción en México